Julián, a ver, empecemos por definir de manera un tanto técnica esta inflación y después sí vamos para situarlo ya, contextualizarlo, qué significa para la Argentina caer en esta inflación. Bueno, no hace falta saber de economía, hace Ujú. falta saber de historia, porque el gobierno de Alfonsín Sí. tuvo esta inflación, no fue hace tanto, no fue en el siglo XIX, XVIII, XV, o sea, fue desde en el periodo que incluye estos nuevos 40 años de democracia, que significa en simultáneo recesión con inflación, Mm. ¿no? Algo que en realidad es muy raro, porque lo que genera alzas especulativas de precios siempre va coincidiendo con crecimiento, Ujú. ¿no? Pero cuando se produce inflación con recesión en simultáneo, eso se llama estanflación. ¿Qué pasó durante el gobierno de Alfonsín? Igual aclaro algo, es Sí. cierto que hubo recesión durante el gobierno de Alfonsín, pero la tasa de desempleo en 1989 era de apenas el 7%, Ujú. lo cual significa que no era un problema la generación de empleo como hasta ahora, ¿no? En la Argentina. Lo que pasa es que, bueno, sí, obviamente la hiperinflación que había en aquel momento generó una erosión del poder adquisitivo de las mayorías. Bueno, Mira. eso para presentar el tema, que es estanflación, recesión con inflación. Ahora, Sí. nosotros teníamos hasta la semana pasada, en términos de evaluación de crecimiento y de evaluación de niveles de precios, veníamos obviamente con inflación, con alta inflación, y veníamos con crecimiento ininterrumpido desde la salida de la pandemia. Obviamente, y esto es algo que corresponde aclarar, la elevada inflación generada, causada por los ganadores de la inflación, grupos concentrados de la economía, Sí. las corporaciones intermediarias, los exportadores, el sector financiero, es decir, el poder real, ¿sí? El poder real es el ganador de la inflación. Cuando hay inflación, ellos, los ganadores de la inflación, se favorecen. Y esta inflación fue impulsada a partir de la principal causa inflacionaria argentina de las últimas décadas, por lo menos, que es la inflación cambiaria, ¿sí? Aclaro esto para aquellos que por ahí repiten sin saber que la alta inflación fue causada por la emisión monetaria Sí. o por el déficit fiscal. Simplemente a esta gente le digo, en vez de repetir, vayan a buscar los datos de cómo evolucionó la base monetaria, la emisión monetaria, qué pasó con la cuestión fiscal, y entonces se van a dar cuenta que eso no tiene correlación con la alta inflación. Sí, lo que tiene correlación con la alta inflación es la devaluación impulsada por el poder fáctico de la economía. Ujú. Bueno, entonces, pero hasta la semana pasada, hubo inflación con crecimiento, ¿sí? Crecimiento a partir de haber cambiado un modelo especulativo financiero por otro productivo, industrial, tecnológico, científico, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández, que recompuso muchísimas de las destrucciones que había hecho el gobierno neoliberal Ujú. de Mauricio Macri, Bullrich y Larreta. Ujú. Bueno, Sí. entonces, hasta acá veníamos con crecimiento e inflación, a pesar de que esta alta inflación erosionaba los aumentos en los ingresos. La tasa de desempleo había disminuido desde el 11% hasta el 6%, así que, bueno, teníamos el problema de la alta inflación. Bien, ahora, ¿qué pasa? Se produce una repentina recesión, repentina, violenta. Repentina pareciera como que fuera algo que nos cayó del cielo. No, es violenta, Ujú. causada por Macri y Milei, por los enunciados que dicen que van a liberar absolutamente todo y que van a despedir gente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya la sola enunciación de la liberación absoluta de los mercados y de los precios genera instantáneamente una abrupta, violenta
sangrienta suba de los precios. ¿Por qué? Porque los dueños de los mercados son dejados en libertad. Entonces hay dos preguntas, ¿no? Una es, pero si está gobernando Alberto Fernández Massa todavía, ¿por qué los enunciados de Milei generan esto? Bueno, para esto no hay nada mejor que explicarlo que palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que aunque pueda gustarle a algunos y no gustarle a otros, es una persona que sabe de historia. Dijo, cuando un gobierno tiene mucho poder, y más o menos araña el 30% del poder total. Esto, en realidad, hace referencia al gobierno más poderoso que tuvo la historia de la democracia moderna, que fue justamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tenía muchísimo poder en términos relativos, ¿no? Y ella decía, arañando el 30% del poder. Imagínense ustedes, entonces, este gobierno, cuya debilidad ha sido creciente, y además, ahora, ¿qué puede hacer frente a los mercados cuando les han dicho a los mercados, dentro de 10 días les liberamos absolutamente todo? Yo soy un gobierno débil, aguántenme un poquito, ¿qué? Vos te vas en 10 días y me venís a poner condiciones a mí, tómatela, andá para allá, bobo. Así es como se maneja el poder. No le podía ¿sí? poner condiciones cuando estaba arrancando la gestión, menos ahora que se está yendo. Exactamente. Entonces, por eso, ¿cuáles son los enunciados Macri-Milei que destruyen el equilibrio económico y social argentino? Porque viene una catástrofe. Esto es una catástrofe generada por Macri-Milei, anticipada, no fue de repente que se les ocurrió cambiar. No, esto era anticipado. Bueno, ya era preanunciado, quiero decir. Bueno, claro. Primero, el parate de la obra pública, llevar a cero la obra pública, significa una enorme cantidad de despidos que ya están ocurriendo. Otra vez la pregunta, ¿y por qué están ocurriendo ahora si va a ser después? Y porque si ya te anticipan que no vas a vender nada, que no vas a producir nada, que no va a haber presupuesto, que no vas a poder producir, entonces ¿qué haces? Achicás el tamaño de tu planta, es algo automático, ¿sí? Te achican los tamaños de planta productiva, de grupos de trabajo, obviamente. ¿Por qué? Porque te están anticipando, mira, de acá a unos días no vas a poder laburar más. Claro. Entonces ya se está produciendo esto. Y la liberación absoluta de los precios va a producir, ya está produciendo una abrupta contracción en los niveles de consumo en el mercado interno. De hecho, para muchos que repiten como loritos, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia, ¿sí? Para los que no me conocen, les cuento que yo, a Alberto Fernández persona, siento disgusto por Alberto Fernández persona desde hace más de 10 años, ¿no? Para los que no me conocen, obviamente, si hay un balotaje, Alberto Fernández Milei o Alberto Fernández Macri, lo vuelvo a votar, eso está clarísimo, ¿está bien? Sí. Pero, digo, porque si no piensan que soy fanático, ¿no? Bueno, entonces, y entonces, ¿qué pasa con lo de ahora? Se anuncia, ¿no es cierto?, que va a haber un parate en la obra pública. Obviamente, los despidos están ocurriendo ahora, los aumentos están produciéndose ahora, y cuando se produzca este aumento, cuando se está produciendo ya se está produciendo esta escalonada salvaje de los precios, se va a producir una violenta contracción de la actividad. Por eso decía, para los que dicen, que repiten como loritos, que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia, simplemente dos cosas comparen, ¿no? Uno, cómo aumentó el consumo, el mercado interno, la actividad y el empleo desde la salida de la pandemia para acá, ¿sí? Y comparando con el 2018 y 2019, que fue la destrucción del gobierno de Macri, del primer gobierno de Macri, ¿no? Los niveles de consumo estaban totalmente destruidos, el mercado interno estaba destruido, había 11% de desocupación. Bueno, cuando empiecen a ver desde la semana próxima ya los negocios que ya no van a estar más llenos, van a decir, che, con Alberto no estábamos tan mal, ¿está? Entonces, esto porque la gente, el pueblo, el conjunto de la sociedad va a ser fundamental para defender
los derechos del conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, tomen conciencia cuando de acá a unos días vean que está todo destruido. Che, con Alberto no estábamos tan mal. Y no vuelvan a creerle a Macri, porque cuando Macri hizo lo mismo la vez pasada, cuando apenas asumió en el 2015, produjo la liberación del comercio exterior, viva la libertad, la quita de impuestos a los ricos y al comercio exterior, viva la libertad, porque esos impuestos cayeron sobre el conjunto del pueblo a través de tarifazos, viva la libertad. Además hizo liberación del dólar, viva la libertad, y quita de retenciones, viva la libertad para los exportadores. Lo que se produjo fue la duplicación del precio de los alimentos en la Argentina de manera instantánea a fin del 2015, y también una contracción enorme de los ingresos disponibles. Ingreso disponible es ingreso menos impuestos. Claro. Entonces, cuando te cayeron todos los impuestos sobre la cabeza, hubo menos ingreso disponible. ¿Y qué hizo? Le echó la culpa a Cristina. No, si esto es porque Cristina me lo dejó así. Pero no se olviden, hacía unos días, Macri había dicho: yo no te voy a quitar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo. Y después dijo que cuando entró a la Casa de Gobierno no entró ni papelitos y se dio cuenta que era todo mentira. Bueno, Macri de vuelta, Macri y Milei, van a volver a hacer lo mismo. Macri y Milei con Bullrich, o sea, lo mismo, ¿sí? Van a volver a hacer lo mismo. Bueno, entonces yo le pido a quienes me están escuchando y que todavía no se habían dado cuenta, bueno, que empiecen a pensar acerca de estas cuestiones, ¿no? Julián, no te quiero robar mucho tiempo, tenemos el boletín encima, pero nos pregunta Carlos si hay hiperinflación o cuándo estaremos hablando de hiperinflación. Bueno, lo que dijo, ahora que estábamos con el 150% de inflación, ponerle que se llama alta inflación. Bueno, lo que dijo Milei que no va a ser, porque Milei dijo que en diciembre va a haber 20% de inflación. Bueno, vamos a ir escalándolo. 20% de inflación, si ustedes lo hacen con la calculadora, no es 20 por 12, es 1,2 por 1,2 por 1,20 por 1,20, 12 veces, ¿no? Entonces, o 1,2 elevado a la 12, menos 1 por 100. Eso da 790%, o sea, 800% anual. ¿Sí? La tasa del 20% mensual es 800% anual. Bueno, eso ya es hiperinflación. Bien. Pero lo que va a ocurrir, lo que ya está ocurriendo, es mucho peor, porque ya está viendo entre semana aumentos del 50%. Entonces, aumento del 50% por semana, ¿qué sería? 1,5 elevado a la 4 menos 1 por 100 la mensual, y eso elevado a la 12 menos 1 por 100 la anual. Bueno, eso ya es un descontrol absoluto, un caos invivible, que es lo que están generando Macri, Milei. Exactamente eso, un caos invivible. Pero esta vez con una destrucción violenta del nivel de actividad, porque con el gobierno de Alfonsín no hubo despidos masivos, porque Alfonsín nunca quiso llevar a la economía argentina a una recesión. Tuvo enormes fallas, fue un gobierno con resultados económicos muy malos, pero Alfonsín no quiso destruir el país. Macri y Milei quieren destruirlo para venderlo, porque es un país muy rico y ellos son empleados, como Menem, como Macri, bueno, Macri mismo, ¿no? Es decir, como la dictadura, son empleados de los poderes corporativos extranjeros. Entonces quieren generar este caos invivible. Bien. Porque vamos a vivir no la estanflación de Alfonsín, que termina su gobierno con 7% de desocupación. Vamos a vivir un aumento drástico del nivel de desempleo, porque además va a coexistir con la libertad absoluta del comercio exterior, y la liberación de importaciones muy rápidamente va a destruir la industria, la fábrica, el taller de la producción argentina. Bien. Más los despidos, más todo lo que estoy diciendo, que es la contracción de actividad resultante de la hiperinflación, va a producir un caos invivible muy rápidamente. Julián, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grandote. Hablamos con el economista Julián Denaro.